Venimos con un torrente de mensajes. Una palabra que no sé cuántos se dieron cuenta que nos detuvimos en el mensaje para profundizarlo. Estábamos hablando de cómo mantener las buenas decisiones, decisiones que hemos puesto en la balanza y decidimos no por lo que cuesta, sino por lo que vale. Lo que vale, ahí hemos decidido, y entonces hay que defender la decisión, porque las aves de rapiña tratan de robarte lo que has presentado al Señor. Entonces hay que reprender al diablo, hay que echarlo fuera y hay que limpiar el corazón, es despedregar el terreno de todo pecado. Y de pronto, bueno, yo escucho otros predicadores y digo, pareciera que en nuestra iglesia no hablamos en contra del pecado. Pero creo que con lo poco que decimos es suficiente porque el que está en pecado sabe que está en pecado. Pero por sobre todo confío en el poder del Espíritu Santo, porque al pecador vos le podés reprochar todo lo que sea, pero si no lo toca el Espíritu Santo no va a cambiar. No va a cambiar por la amenaza de nadie, va a cambiar por la convicción que le da el Espíritu Santo. Entonces se produce el arrepentimiento. Pero también veníamos hablando de esas cosas que pueden pasarnos muy desapercibidas, porque de hecho no son pecados si no dejamos que el diablo nos lleve a pecar, que son esos agujeros en el alma, esas cosas que nos faltaron en la vida o cosas que nos golpearon en la vida. Y entonces en las semanas anteriores hemos estado hablando de esto, de esas cosas que nos dejaron, bueno, sombras, fobias, de pronto alergias o enfermedades. Trato de ser cauto con el tiempo y a veces no puedo contar todo, pero no recuerdo en cuál de las reuniones les contaba que el pastor Cash Luna cuenta que estaba en una reunión, mucha gente allí, pero cerca de la plataforma donde él estaba predicando, una mujer cuando levantaba las manos tenía todos sus dedos torcidos. Y los profesionales nos han explicado muchas veces que toda esa manifestación en las manos tan visibles proviene de la artritis reumatoidea, que la artritis reumatoidea está entre las enfermedades que se pueden llamar psicosomáticas, es decir, se expresa afuera el dolor que hay adentro. Y la hermana estaba cerca, estoy sintetizando mucho, pero creo que me vas a entender. La hermana estaba cerca y el pastor la veía cuando ella levantaba las manos, todos sus dedos torcidos. Pero la gloria del Señor se manifestó y Dios la tocó y ella se soltó en el Espíritu y se enderezaron sus manos. ¡Guau! ¡Qué milagro! Y él estaba viéndolo ahí en primer plano al milagro, pero siente la voz del Señor de decirle, mujer, perdone, mujer, perdone, mujer, perdone, porque toda esa angustia que había llevado adentro por algo que habría sufrido en la vida le provocó ese mal. Y él se quedó mirando cómo la persona lloraba con un sentimiento muy profundo, muy amargo, se cerró y al rato sus manos se torcieron otra vez. Y perdió el milagro. Dios estaba tratando con amarguras de heridas que hubo en su vida, de malos tratos, quién sabe de cuántos tipos de malos tratos vivió, y ahora el Señor con su gloria la toca y ella se abrazó al dolor en vez de abrazarse a la gloria. Y me impactó esta verdad, porque es posible que uno pueda abrazarse al dolor y perder el milagro. Parece mentira que eso ocurriera, ¿verdad? Pero me contaba Miguel, el esposo de nuestra hermana Nora, que un día, cuando estaba el hermano Cas Luna aquí en el estadio de Central Córdoba, se cargó una persona en el auto que estaba absolutamente impedido de poder caminar, lo cargó en su auto, lo llevó, con el entusiasmo que él tenía, encaró la puerta del estadio y le dijo a los cuidadores, traigo un enfermo grave, así que se metió con auto y todo. Le ayudaron a bajarlo y el hombre estuvo escuchando el mensaje y Dios lo tocó.
para mí es inolvidable eso por dos cosas. Tenía que ver con un hermano bien cercano acá de la congregación, y yo estaba sentado a 4 metros de donde estaba ministrando el pastor Cash Luna. Estaba entre los pastores que estábamos en la plataforma. Y cuando el hermano Cash describe la enfermedad de ese hombre y lo llama por su nombre, Dios lo toca y se levanta de donde está y corre a la plataforma acompañado con el hermano Miguel. Vienen los dos, suben a la plataforma y entonces el pastor le pregunta y el hombre cuenta el testimonio, el tiempo que hacía que él no podía caminar. Imagínense, Miguel explotaba de alegría. Y yo lo estaba viendo ahí, un hermano de mi congregación. Qué impresionante esto. Bueno, a los pocos días le pregunto, ¿qué tal tu amigo? Y no pudo disimular su rostro de tristeza. Y me dice, ¿sabes qué me dijo? Si yo me muestro que estoy sano, yo pierdo el subsidio que recibo. Cuando hablamos de un Jacob que vendió, de un Esaú que vendió la primogenitura, este vendió el milagro. Ahora duró poco tiempo, no sé cuánto tiempo más, y falleció. La pregunta es, ¿para qué le sirvió el subsidio? Cuando Dios le regaló la sanidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El peligro de abrazarse a ese mal que por alguna causa te golpeó, que te abraces por conveniencia. Y el pobre de mí le es útil al pobre tipo, pero no al liberado, no al sanado, no a quien Dios toca. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones y nos ayuda a saber algo que nos ató, es el momento de soltarlo. Es el momento de soltar perdón, es momento de decidir perdonar. Y yo quiero decirte, el ideal dice que el que perdona se olvida, pero lo real es que no. A veces el proceso que lleva el poder perdonar lleva tristeza, dolor, lágrimas, angustias. Pero ahí está la buena decisión de perdonar. Ahí está. He decidido perdonar. Y el dolor vuelve como una sombra y otra vez. Lo echo afuera porque yo he decidido perdonar. Y cuando tomás esa actitud, estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús perdonó estando en la cruz. Él pudo haber pedido legiones de ángeles y ejecutar un juicio y destruir a los que lo crucificaban. Pero Él asumió el dolor. Los clavos en sus manos y en sus pies, las espinas clavadas en su cabeza y la burla de todos. Y Él diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Crees que no le dolía? Le dolía la injuria de lo que estaban diciendo, le dolía el menosprecio, le dolían los clavos, le dolían las espinas, le dolían los látigos, le dolía todo. Pero Él desde el Calvario soltó perdón. Entonces uno puede abrazarse al dolor, al trauma, al recuerdo, y este es el peligro. Dios sana dolencias, no caprichos. Dios sana heridas, no caprichos. Entonces, sinceramente recordaba el ejemplo de lo que contó el pastor Cash Luna, no estaba recordando este caso. Aquí tan cercano, que lo vimos con nuestros ojos, y no, Miguel, pierdo el subsidio. Y volvió a quedar otra vez como antes. Por eso, si Dios te toca, mantén la buena decisión de creerle y aceptar ser restaurado. Amén. Entonces, veníamos hablando de todas estas cosas, porque el ser humano vive en un mundo que te golpea por todos lados. Vive en instancias que te hacen heridas, que te hacen doler. Pero nuestro modelo de vida es Cristo Jesús. Y Él vino por nosotros. Y hoy quiero contar tantas cosas. Hebreos capítulo 12. Quiero decirles que este pasaje me dio vuelta a la vida. Cuando el Espíritu Santo me llevó a este pasaje para comprender lo que significa poner los ojos en Jesús. Los que me conocen de muchos años se habrán dado cuenta que las predicaciones cambiaron desde hace años atrás. Admiro y valoro todas las personas de la historia, pero he puesto mis ojos en Cristo. Y esto es lo que estoy enseñando. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Claro, mirando todos los ejemplos de personas de fe del pasado,
capítulo 11, hablándonos de todas las personas que mostraron fe y que Dios fue el que dio buen testimonio de ellos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre con paciencia la carrera que tenemos por delante? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él estaba viendo el triunfo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, ¿no? Que lo avergonzaran, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oh, es Cristo el modelo. Entonces, me impacta mirar la vida de Jesús, porque Jesús hizo la más desafiante de todas las decisiones que se podía hacer, la que a nuestra mente le cuesta comprender, porque Él dejó el cielo. A donde nosotros queremos ir, Él dejó ese cielo. Él dejó la gloria, esa gloria que sus destellos nos transforman la vida, sus destellos nos iluminan. Él dejó esa gloria completa al lado del Padre para venir por nosotros. Mira qué decisión tomó. Y Jesús jamás, ¿sabías que Jesús sufrió? Creo que hasta sus sandalias pudieron haberle hecho doler los pies. Vivió el menosprecio muchas veces. Vivió tantas cosas, pero jamás se victimizó. Y cuando llegó el momento que Él le empezó a revelar a los discípulos cómo sería la realidad de lo que iban a vivir, porque no se lo dijo siempre, se lo dijo cuando, ya era necesario decírselo, y les dice, cuando venga el Espíritu Santo les va a dar la fuerza para entender lo que ahora no entienden, pero déjenmelo decir en rosarino sencillo. Muchachos, yo voy rumbo a entregar mi vida. Me van a maltratar, me van a crucificar, voy a morir y voy a resucitar. ¿Lo sabía? Sí lo sabía, pero nunca se victimizó y nunca aceptó el pobre de mí. Qué interesante que es que en el mismo capítulo 16 de Mateo, lo increpan, lo maltratan los religiosos, y es en el mismo capítulo cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro hace esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto no vino de simple entusiasmo, acá hay una revelación espiritual. ¡Bárbaro, Pedrito! En el mismo capítulo, versículos más adelante, cuando ellos ya tenían claro que Él era el Cristo, el Redentor, el Salvador, entonces Jesús les dice que va rumbo a la cruz. Y es el mismo Pedro el que lo llama aparte y le dice, ten compasión de ti mismo, que esto no te acontezca. ¿Qué habríamos hecho vos y yo? Hubiéramos llorado en el hombro de Pedro. Vos sos el único que me entiende. Nadie entiende lo que me va a pasar, pero vos sos el único. Vos sos mi amigo. ¿Le dijo eso? No aceptó el pobre de mí de ninguna manera. Porque de ese hombre sensible que podía recibir la revelación del cielo, con la misma sensibilidad recibió la voz del infierno. Y por eso Jesús lo reprende y dice, salí de acá, Satanás. Diablo, salí de acá. Ve que al diablo hay que reprenderlo. Hay que echarlo afuera. Pero Jesús jamás abandonó la carrera. Por esto Jesús es el modelo para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas vas a enfrentar en tu carrera? ¿Cuántas cosas habrás enfrentado hasta ahora? Pero la manera de que triunfes, la manera que te mantengas, la manera de que crezcas, la manera que no vuelvas atrás, la manera que no pierdas la fe, la manera que se mantenga el gozo en tu corazón, es que tengas tus ojos en Jesús. Modelo perfecto para nuestras vidas. Así que, cómo me encanta ver la vida de Cristo porque me llena de fuerzas. Hebreos 11 nos inspira con buenos ejemplos, pero Jesús nos ilumina con su modelo perfecto.
Bienaventurado el que entiende la diferencia. Todos los personajes de la historia nos inspiran, pero Jesús nos ilumina. ¿Y qué espíritu recibiste el día que te convertiste? ¿Qué espíritu recibiste? Si en algún lugar te proponen recibir el espíritu de Moisés, decirle no, de ninguna manera. Venga, pase al altar para recibir el espíritu de David. No, te lo dejo para vos. Yo quiero el espíritu de Cristo. Y con esto que te estoy diciendo, hermano, no es una mera comparación. Esto es algo que el pueblo de Dios, cuando madura y crece, no quiere otra cosa que Cristo Jesús. Por más que veamos las victorias de Gedeón, no quieras nunca el espíritu de Gedeón, que quieras siempre el espíritu de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Esos 5 o 6 que son fieles pasan después por mi oficina, tengo un cafecito para convidarles. Nunca acepte otra cosa. Cuando nos convertimos, nos fue dado el Espíritu de Cristo. No acepte otro espíritu, de ninguna manera. Asegúrese que el espíritu que tiene es el de Cristo, porque si llegas a tener el de Salomón, te sacamos de acá enseguida. Ay. Los personajes de la historia son peligrosos, pero Cristo es glorioso. En la historia vamos a encontrar inspiración, pero en Cristo vamos a encontrar iluminación. ¿Qué diferencia hay entre algo que te estimula el ánimo y algo que te capacita para enfrentar todo? ¿Qué diferencia hay? ¿Se entiende o no? Entonces, por esto el centrar nuestros ojos en Cristo Jesús. Amén. Cristo nos ilumina, Él es el modelo perfecto. Jamás se victimizó y nunca abandonó la carrera. ¡Oh, qué glorioso es Jesús! Claro, cuando vos mirás los personajes de la historia, vas a encontrar que algunos no llegaron al fin de la carrera. Cumplieron una misión y después se apagaron. Aún el pobre Moisés, cuando vaya al cielo lo voy a abrazar porque alguien tiene que consolarlo. Pero que fue el hombre llamado para entrar en la tierra prometida. ¿Está enterado usted que Moisés no entró a la tierra prometida? Con todo el respeto y con todo el honor, voy a abrazarlo cuando llegue al cielo. Si te comprendo lo que te tocó vivir, muchacho. Fue por un desborde, un desacato, una reacción humana, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y él golpea a la peña a quien Dios le mandó que le hable, y él fue y la golpeó a la peña. Pero Jesús completó la obra que vino a hacer. Sufrió más que todo, pero completó la obra. Así que quiero decirte esto. ¿Cómo hizo Jesús para llevar adelante la obra y no faltar en nada? Él superó el peso de los obstáculos propios, de lo que veníamos hablando días atrás. Esos obstáculos que no nos damos cuenta, temores, fobias, sensaciones. Charlando con el pastor Marcelo estos días, él se acuerda, tiene en su memoria que yo he contado que casi me voy de la tierra a los 15 años. Estaba en una laguna, entré en un pozo en la laguna, el agua estaría aquí, ahí arriba de mi cabeza, pero algo me ató y saltaba, sacaba la cabeza fuera del agua, y un hombre que estaba en la orilla pensaba que yo estaba jugando, pero cuando me vio morado se dio cuenta que no estaba jugando. Se tiró al agua y me sacó, y me sentaron sobre una piedra, y yo estaba temblando como una hoja, y la gente se acercaba y me decía, flaquito, ya pasó, porque yo era flaquito, aunque usted no me crea. A los 15 años tenía que pasar 2 veces para hacer sombra. Venían y me alentaban y me daban palabras de consuelo, y yo temblaba y temblaba. ¿Sabe por qué? Porque ahí en esos segundos que estuve debajo del agua, yo tuve claro, muy claro, que yo no estaba convertido. Tuve claro, muy claro, que yo tenía que aceptar a Jesús como mi Salvador.
Así que ese proceso de conversión comenzó debajo del agua. Viste que algunos dicen, no afloja ni abajo del agua. Bueno, abajo del agua yo tomé conciencia, porque mis casi 16 años, estaba cerca de cumplir los 16, delante mío así como que fuera una postal. Como ves en una foto todos sus detalles, así. Vi toda mi vida y sabía que no había entregado mi corazón a Cristo. Mes de febrero. Y en el mes de julio, ahora voy a cumplir años la otra semana, 10 de julio, inolvidable, de 1971, ese 10 de julio yo le entregué mi vida a Cristo. Y puedo cantar, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Pero me convertí, tenía todos los obstáculos. Y charlando con el pastor Marcelo me dice, ¿cómo pudo controlarte el agua si estabas ahí nomás de salir? Probablemente aquello que viví en la instancia de niñito, eso que les conté, que estaba en los brazos de mi mamá y casi caemos al canal y morimos todos, eso seguramente me estaba dominando al punto que me sentí indefenso. Y si no me sacan, me muero. ¿Cuántas cosas que no tienen que ver con la fortaleza que hoy tenés, tienen que ver con lo que alguna vez te pasó? Habrás escuchado la historia de los elefantes. Los elefantes tienen la fuerza como para arrancar un árbol. Pero cuando era chiquito, lo ataron con una soga, que él la podría cortar las veces que quisiera, pero lo ataron con una soga, pusieron una estaca, y él de chiquito aprendió que con la soga y con la estaca no podía. Y como el elefante tiene buena memoria, él se acuerda que con la soga y con la estaca él no puede. Y creció, y creció, y creció. A ver, decilo, y crecí. Y crecí. En la fe sos un elefante. En tu vida espiritual tenés más fuerza que el elefante. Sin embargo, la soga y la estaca nos controlan. El elefante aprendió de chiquito que con la soga y la estaca no se puede. Por eso, ahora ya no se ve, pero vos pasabas por un circo y veías el elefante atado con una cuerdita. Que daba risa ver la soguita con la que lo tenían atado. Pero el elefante aprendió a respetar la soguita. Entonces esto ha sucedido, muchas cosas que vivimos en la vida, que ni las hemos sabido, ni hemos entendido lo que nos pasó. ¿Y por qué hablar de estas cosas? ¿Para revolver la herida y para hacerte llorar? No, es para que te abras al Espíritu Santo y puedas entender las cosas que te limitaron, porque ahora sos un elefante en el Señor. Amén. Tenés la fuerza para romper esa soga, para arrancar las estacas. Entonces, aquellas instancias que nos ataron, que nos limitaron, que podamos por revelación del Espíritu Santo comprenderla. Y Jesús no estuvo exento de esas cosas traumáticas, esos obstáculos propios que no eran pecado. Pero voy a decirte, recién concebido, cuando José empieza a descubrir que María está embarazada, creo que has leído lo que pasó. Si el ángel no viene y lo para, José se va. Un hogar que quedaba sin papá. Y no hace falta ser demasiado inteligente para saber que un bebé, ahí recién concebido, en el vientre de su madre, percibe lo que sucede en su mundo exterior. Así que el primer impacto que Jesús recibe es el abandono. Y después bien gráfico, bien claro, cuando tendría 12 años, vienen a Jerusalén y amigos de acá, y qué lindo, cuánto tiempo que hacía que no te veía, y que vamos, y que caminan un día caminan y se dan cuenta que el chico no está con ellos. Un poquito descuidaditos los papás, ¿verdad? Y yo me figuraba hoy, si una familia viaja, todos en un micro, y el chico se va a sentar a los asientos de atrás, y entonces la mamá dice, ¿dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? Y como el padre está del lado del pasillo, dice, dale viejo, anda a mirar.
Y el papá se levanta, va, lo ve, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Fenómeno. Y viene y se sienta y la mamá le dice, ¿dónde está? Está allá al fondo con sus amigos. Está todo bien, no hay nada que preocuparse. Así son los hombres. Pero la historia al revés, va la mamá. Entonces la mamá no se queda con que lo vio, va hasta donde está. Y mira qué zapatillas te pusiste, tendrías que haberte puesto las nuevas. Ponete el abriguito porque acá hace frío. Cuidado lo que estás hablando con tus amigos, ¿eh? Y vuelve al asiento y el papá le pregunta, ¿lo encontraste? Sí, está con el amigo que se llama tal y tal de la familia, tanto está vestido de esta manera, pa. Cualquier parecido con la realidad. No es simple casualidad. Ahora, a José y a María se le pasó. Se le pasó. ¿Y el nene? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Pero yo creí que estaba con los tíos, yo creí que estaba con los amigos. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y no estaba. Un día de camino, tardan otro día de camino para volver y tardan otro día para encontrarlo. 3 días. 3 días. Un chico de aproximadamente 12 años, 3 días, que quedó ahí. Encima, cuando lo encuentran, cuando usted lee el pasaje, los padres le dicen, ¿qué nos hiciste? Él tiene la culpa. Porque hay que encontrar un culpable. No voy a meterme si fue la madre o el padre quien se lo dijo. Habría que leer el texto otra vez. Pero este fue el reproche. ¿Qué nos hiciste? Y lo encuentran, él está tranquilo. Y dice, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ¿qué fue la instancia? Lo abandonaron. Ahora esto va para quienes tienen el espíritu encendido. 3 días. 3 días. Porque luego estuvo 3 días. Un día en la cruz, un día en el sepulcro y un día en el infierno. Y resucitó. ¿Dónde estaba metido Jesús? En los negocios del Padre. Redimir, salvar. Entonces Él superó todos los obstáculos propios, porque no solamente esos impactos de abandono, sino que sus hermanos lo veían raro. Lo veían raro. Y le tiraban cosas que directas o indirectas se la decían. ¿Qué haces acá vos? Ninguno que se quiere dar a conocer hace sus obras en secreto. Vamos, anda a correr el riesgo. Porque Jesús administraba muy bien el decidir en qué lugares iba a estar. Y a veces pasaba tiempo con la familia y los hermanos le decían, ¿qué haces acá vos? Anda. Entonces sus hermanos, su familia, sus cercanos, y ni hablar de cuántas instancias de soledad. Hay detalles de lo que Jesús vivió en su soledad solamente por una razón, porque hubo hombres que estuvieron tan cerca que Jesús les contó. Pero en el desierto estuvo solo. En su encuentro con la samaritana estuvo solo. ¿En cuántos momentos Jesús estuvo solo? ¿Por qué lo escribieron los apóstoles? Porque evidentemente en la cercanía con Jesús, Él les contó de esos momentos de soledad. Momentos que fueron, momentos a solas con el Padre, milagros y la gente era sanada y recibían y Él los despedía a la multitud, vayan a casa, vayan, le decía a los discípulos, muchachos, súbanse a la barca y vayan. Y vos, de mí no se preocupen. Se quedaba a solas para hablar con el Padre. Y me impactó una vez mirar aquel versículo que llegando a la madrugada Él los vio. Estaban no sé a qué distancia en medio de la oscuridad, los vio remar con dificultad y vino a ellos caminando sobre el agua a socorrerlos. Así que vamos a encontrar en la vida de Jesús muchos momentos, muchas instancias de soledad. Es más, los discípulos lo abandonaron cuando se la vieron mal.
Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por favor, que no va a pasar esto en casa de Dios. Los discípulos lo abandonaron muchas veces, lo dejaron solo. Pero Jesús superó todos esos obstáculos. ¿Cuánto hay para aprender de Cristo? ¿Cuánto hay? También superó todas las oposiciones. Por eso versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te canses hasta desmayar. Los que lo debían estar esperando, los que conocían la historia, los que conocían las escrituras, jamás le abrieron los brazos, lo estaban persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Y les molestaba cuando Jesús hablaba de su identidad como hijo. Qué bronca que les daba. Y finalmente lo condenan porque Jesús declara que él es hijo. Y ellos dicen, ¡qué blasfemia! Y por eso hacen un juicio injusto y lo crucifican. Pero ni aún así él aflojó. El cuestionamiento sobre su procedencia, cuando usted lea los evangelios, ¿cuánto leen los evangelios? No quiero obligarte a mentir. Presta mucha atención. ¿Cuánto Jesús insistió sobre su procedencia? ¿Y cómo se alegró? Capítulo 17 de San Juan. Él estaba hablando con el Padre y dice, Padre, por fin estos entendieron que yo procedo de ti. Tienen la revelación que yo procedo de ti. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, por fin lo entendiste, por fin lo entendiste. Porque la revelación de la procedencia de Cristo es fundamental. Tal vez hoy escuches lo que probablemente en la vida de creyente nunca escuchaste. Porque ellos le cuestionaban su procedencia. Y con descrédito, permanentemente lo amenazaban, lo perseguían. Con injusto juicio lo clavaron en la cruz. Y en uno de esos tantos instantes que él está defendiendo su procedencia y los enfrenta a estos incrédulos religiosos y se les dice claro, ustedes son hijos del diablo. Y la voluntad de su padre quieren hacer, por eso me quieren matar. ¿Sabe qué le contestan los incrédulos? Los que se conocían toda la historia, que habría de nacer en Belén, que la Virgen concebirá, que dará a luz un niño, que todo el detalle. Dicen algo que probablemente nunca le prestaste atención. Nosotros no somos hijos de fornicación. Porque ellos acusaban que el nacimiento de Jesús había sido la violación de un soldado romano sobre María. Su concepción satánica, diabólica. Y yo sé que al decirte esto te estoy confrontando algo muy fuerte, porque si no podés creer la procedencia de Jesús, empezá a arrepentirte. Esto es fundamental. La fe de un cristiano tiene que estar sólida, firme en la verdad que Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo y se hizo hombre naciendo de la Virgen. Concebido por el Espíritu Santo y no por la violación de un soldado romano. Pero este es el argumento de los incrédulos. Y cuando estaba poniendo en el mensaje este contenido, dije, de verdad es muy fuerte. De verdad es muy fuerte. Tal vez el diablo te venga a perseguir con esto, así que échalo afuera. En una ocasión a un siervo de Dios le dije, voy a tomarte examen de tu fe. Y le dije, ¿crees que Dios es el creador de todo? Él dijo, creo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de la Virgen? Que nace por concepción virginal. Creo. ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Creo. Listo, tu fe está aprobada. Porque si no podés creer algunas de estas verdades, sos un muy buen religioso, hermosa persona, feliz, gran hermano, gran hermana,
pero tu vida espiritual está en peligro. Porque esta realidad espiritual no la tienen los incrédulos, no la manejan los incrédulos. Esta realidad espiritual se forma convicción por obra del Espíritu Santo. Así que estaba allí diciéndole al Señor, ¿digo o no digo esto? Pero quiero que fundamentes tu fe en las convicciones de la palabra de Dios que está escrita. La profecía del antiguo tiempo se cumplió. La Virgen concibió y dio a luz un hijo y llamará su nombre el Salvador, tal cual estaba dicho. ¿Y dónde iban a ser? En Belén. Y las cosas que iban a pasar con él y lo que iba a suceder y cómo lo iban a perseguir y cómo lo iban a rechazar, aún al punto de que su ropa iba a ser repartida tirando la moneda por los soldados. Todos los detalles. Entonces nuestra fe supera las expectativas. Esto es lo que digo una y otra vez, que la fe supera largamente el optimismo. El optimismo es un muy lindo sentimiento, que está todo bien, que está todo bien, que está todo bien, pero el optimismo no puede creer lo que es imposible para la mente. Es más, cuando Juan escribe de él, que nada de lo que fue hecho sin Jesús. El inicio del libro de San Juan, desde el principio, y su carta, la carta del apóstol Juan, dicen exactamente lo mismo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Así que cuando hablamos de Jesús, pero por favor, cuando hablamos de Jesús creo que nos tendríamos que poner en pie. Estamos invocando el nombre sobre todo nombre. Si ingresase a este lugar una persona reconocida por el mundo entero, todos se pondrían de pie. Pero estamos hablando de Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? No es una crítica, es para confrontarte con qué liviandad tomamos las cosas espirituales. Pero ¿qué realidades enfrentó Jesús? Durísimas, durísimas. Los cuestionamientos, los descréditos, las permanentes amenazas, las permanentes persecuciones. ¿Cuántas veces tomaron piedras para apedrearlo? Y él pasó entre ellos y no lo pudieron tocar y los apóstoles se quedaron sorprendidos. Nadie te tocó. Y Jesús le dijo, porque mi hora no ha llegado. Y me impacta. Porque él tenía claro el concepto de eternidad, pero tenía claro el concepto de tiempo. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando nació el cumplimiento del tiempo, cronológico, en el reloj del mundo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. Entonces, el Eterno, que no tiene límites de tiempo, sabía reconocer puntualmente la hora. Y me quedé un día leyendo el libro de San Juan y observando las veces que Jesús habló del factor tiempo. Y una de las primeras veces es aquella ocasión cuando la mamá, María, se acerca y le dice, estaban en una boda y se quedaron sin bebida, se quedaron sin vino. Qué vergüenza para el padre de la familia, que no tiene para darle de tomar a la gente. Y Jesús le dice, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y dice algo que no te tiene que pasar desapercibido. Le dice, aún no ha llegado mi hora. Así que ese milagro fue como un cheque a fecha. Mi hora no llegó, pero igual hago el milagro, por adelantado. Porque su hora de iniciar el ministerio de milagros no había llegado todavía, estaba siendo provocado antes de tiempo. Quiero decirte que a tiempo y fuera de tiempo, cuando Jesús lo provocase, Él está dispuesto a responder. Y María lo estaba sacando del libreto, como la sirofenicia. La sirofenicia insiste por la sanidad de su hija, y miraba esos detalles y digo, qué impresionante lo que Jesús le dijo. Yo creo que si le llegó a decir eso a un hermano acá, pega un portazo y se va. Fui enviado a los hijos de Israel, no a cualquiera. Y la mujer humildemente insiste. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y su corazón humillado que conmueve al Señor le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores.
Y Jesús dice, mujer, grande es tu fe, me sacaste del libreto porque yo vine para otra cosa, pero ahí va, ¡pum! Un milagro extra. ¿Cuántos milagros extras se ven en la vida de Jesús? Impresionante. Ahora logra la misión, una misión. Estuve tentado a poner una misión imposible, pero usted se iba a estar acordando de una película, de una serie. No, es una misión incomparable. Una misión, Jesús logra una misión incomparable, que es comprar la redención para todo el que le recibe, porque sabías que Jesús pagó por todos. El que no se entregó es porque no está enterado. Y muchos que están enterados todavía siguen en su, ¿cómo se llamaría eso? De saberle no responder. Su testarudez, ¿verdad? En su obstinación. ¿Pero pagó por ellos? Sí, pagó por ellos. ¿Pagó por el que lo está blasfemando? Sí, también pagó por él. Eso demuestra el amor del Señor, que pagó por los que lo estaban crucificando, por los que se estaban burlando, por los que lo estaban injuriando. Él dice, Padre, perdónalos. El perdón de Cristo comprado en la cruz del Calvario, decilo conmigo, es para todos. Por esto la gente tiene que enterarse. En los grupos de fe, a través de la radio, en el saludo, ahí el contacto con la gente, hacerle saber que Dios pagó para salvarlo, que lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesús. Es impresionante la vida de Jesús, no tiene comparación. Por eso la misión que Jesús cumple es incomparable. Es incomparable. Compró, pagó por la redención de todos los que lo reciban. Y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Mirá su carrera, ¿dónde tenía la meta su carrera? Su carrera era descender del cielo, dejar la gloria con el Padre, venir a la tierra y enfrentar todo lo que cualquier ser humano enfrenta sobre la tierra. Y pagar el precio y enfrentar a la muerte. ¿Sabes por qué tuvo que hacerlo en la tierra? Porque el diablo, cuando se empezó a llamar diablo, es porque fue expulsado del cielo y Jesús no lo iba a llamar al cielo para vencerlo, tuvo que venir a donde el diablo andaba. ¿Cierto? En el boxeo pasa eso. Si alguien le quiere quitar la corona al campeón, tiene que ir a la tierra del campeón. Y el diablo que le había robado a Adán, entró en el campo de Adán y le robó. Jesús vino al propio campo del diablo y lo venció. Y no iba a llamar la muerte al cielo, porque en el cielo no existió nunca, ni va a entrar nunca la muerte. Por eso Jesús vino a donde estaba la muerte, para vencerla. Y habiendo cumplido la misión, volvió y se sentó junto al Padre. Yo no sé si te es posible, tal vez no lo logres hacer ahora, pero quisiera que en algún momento te detengas a dimensionar lo que significa eso. Que Él volvió y se sentó al lado del Padre. Quisiera animarte, desafiarte, porque no tiene comparación, no tiene valor material con lo que lo puedas comparar, lo que significa que puedas entender que Jesús volvió y se sentó a la diestra del Padre, al lugar de donde había venido. Es la prueba más evidente de que Él vino de Dios, porque Él volvió junto al Padre. Y quiero que te enteres qué está haciendo. Él le está hablando al Padre de vos. De vos. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nuestra mente no logra dimensionar eso. Más aún el día que Jesús resucita de entre los muertos, resucitan con Cristo, ahí los que habían creído, ahí se levantó de vuelta Moisés y Josué y Abraham y Jacob y todos los que habían aguardado la llegada del Redentor se levantaron de entre los muertos y Jesús llega de vuelta delante del Padre con una multitud. Qué bueno. Argentina le ganó a Francia la Copa Mundial. No puede pesar lo mismo. Y voy a decirte, si no profundizas tu vida de oración, la revelación del Espíritu te va a pasar de largo.
Pero cuando dedicas tu tiempo a estar con el Señor, verdades como esta que estás escuchando van a estallar dentro de tu espíritu. Te estaría viendo que estarías en la silla conteniéndote con ganas de saltar, con ganas de expresar. Y para que lo sepas, a veces vivo esto estando solo. Estoy solo leyendo la palabra. Estoy solo mirando los detalles. Y me gozo y a veces no puedo dejar que pase ese momento. Me tiro de rodillas para adorar al Señor. ¡Qué glorioso es esto! Mi mente no logra entenderlo, pero esto es eterno, esto es divino, esto es celestial, esto es incomparable. No te estoy contando una película hecha en Hollywood. Te estoy contando una verdad divina. ¿Y recuerdan cuando vimos las cosas peligrosas en la vida de los creyentes? En la lista estaba la apatía, la indiferencia a la revelación. En esa lista que vimos. Qué peligroso. Qué peligroso. En algunas semanas más voy a hablarles sobre cómo los prejuicios hacen que estemos distraídos a la revelación del Señor. Y cuando estamos distraídos a la revelación del Señor, ¿sabe qué sucede? Lo ofendemos. Y a mí me interesa ser una persona que no ofenda al Señor. Por eso Jesús se enojó muchas veces con los discípulos, porque Él estaba dando una revelación y ellos estaban en otra. Ellos estaban viendo a ver quién iba a ser el mayor de ellos. Ellos estaban preocupados por lo pasajero, por lo trivial. Cuando Jesús le dice, voy a estar con el Padre, ellos a mí le dicen, ¿qué es esto? ¿De que vas a ir un poquito, que otro poquito? ¿De dónde sale esto? No entendemos qué decís. Claro, porque estaban en la, como diríamos así, en crudo, en directo. Estaban en la pavada. Por eso no podían entender la revelación. Por eso, en la oración de Jesús, capítulo 17 de San Juan, cuando sucedió la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús en esa oración dice, Padre, estoy gozoso, porque estos entendieron que yo procedo de ti. Mire lo que alegraba a Jesús, mire lo que lo alegraba, que ellos habían entendido que Él procedió. Por fin salieron de la tontera. ¿Qué pasó, pastor? ¿Le dieron cuerda? Estoy incendiado, porque esto es una verdad gloriosa. Tengo mis ojos puestos en Jesús y no quiero que nada me distraiga, porque cuando algo me distrae se me apagan las luces, me quedo sin fuerzas, soy tan quebrantable como cualquiera. Pero cuando miro a Jesús, dice la palabra, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene? De su presencia, de tener los ojos en Jesús. Por esto, voy a pedirte otra vez lo que he pedido siempre. Lee lo que Jesús enseñó. Lee en la Biblia lo que Jesús hizo. Lee lo que a los apóstoles les fue revelado. Le di a los predicadores de los días siguientes un pasaje que me revoluciona en el libro de Colosenses, hablando de aquel que... ¿Para qué lo voy a repetir? ¿Cuántos quieren que lo repita? El que venció y se sentó a la diestra del Padre. ¡Oh, gloria! Ahí está mi Señor, ahí está mi Salvador, ahí está. Él es el modelo para nuestras vidas. Él tomó la decisión más desafiante, la decisión que un ser divino podía tomar para venir y hacerse hombre, y padecer y sufrir y morir por nosotros. Él tomó esa decisión. Y me impacta ver que jamás se victimizó. Por eso decía días atrás, las instancias que viviste, que te golpearon, que te lastimaron, que te afectaron,
el Señor quiere sanarlas. Hoy estaba hablando con los obreros para confiarle al Espíritu Santo que va a tocar los corazones para sanarlos. Pero te aseguro que no va a sanar a nadie que se abrace al pobre de mí. Al más quebrantado, al más golpeado, al más herido, yo quiero decirle que recuerde esto: Jesús tomó mis cargas. Él tomó mi lugar. ¿Te golpeó el abandono? Él sabe de abandono. ¿Alguien te maltrató porque te persiguió? Jesús sabe de ser perseguido. Por eso en Hebreos 4, cuánto aprendo en las Escrituras de Jesús. Mira lo que dice, mira lo que dice. Mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay alguien que te comprende lo que viviste, es Jesús. Entonces yo quiero animarte que en tu oración le digas: Señor, sana mis heridas. Que tu gloria descienda sobre mí y sanes mis heridas. Porque esas heridas son como la piedra en el zapato que no me dejan correr la carrera. Y yo quiero ser como tú, que nunca abandonaste la carrera. Con toda la oposición, nunca abandonaste la carrera. Jesús es nuestro modelo y es nuestra provisión. ¿Cómo leemos? El autor y consumador de la fe. Él es la provisión. Te va a dar la fe y va a perfeccionar tu fe. Entonces en Cristo tenés el modelo. En Cristo tenés la provisión. En Cristo tenés el recurso. Entonces, ¿cuántas cosas vas a enfrentar en tu vida? El trabajo. Hay personas muy capaces, pero no pueden permanecer nunca en un trabajo. Porque han aprendido a huir, no a sanar. Personas que pudieron tener empleos tan reconocidos, pero nunca pudieron, porque no estaban sanos por adentro. Hace muchos años, una de las tantas encuestas que se hacen en Estados Unidos, porque en eso hay que admirarlos, son campeones para hacer encuestas de todo. Por poco no van a hacer encuestas de cuántas vueltas da la rueda del auto durante su carrera. Pero hicieron una encuesta, 4.000 personas que habían perdido sus empleos. Y arribaron a una conclusión. Solamente 300 fue por no saber hacer la tarea. 4.000 personas, solamente 300 perdieron su empleo por no saber hacer la tarea. Los otros 3.700, ¿sabe por qué perdieron su empleo? Por no saberse llevar con los demás. Por no haber madurado. En otras palabras, por no seguir el ejemplo de Jesús. Porque si hubo alguien que fue maltratado, perseguido, si hubo alguien, fue Jesús. Entonces, si abrís tu corazón al Espíritu Santo, Él te va a sanar de esas cosquillas que no te dejan llevarte bien con nadie. Él va a ayudarte a tener una fe vigorosa. Que la idea del progreso, de alcanzar progreso en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, no va a ser una idea, va a ser un logro. Es más, si preguntaran esta mañana cuántos que han logrado una profesión, que han logrado desarrollar una empresa, que han logrado, si les costó, levantan las dos manos y piden alguna mano prestada. Porque te cuesta. Pero aprendimos de Jesús que no se volvió para atrás con nada. Ese examen que te tiene de hijo, está todo bien, pero hermano, llego a ese examen y me saco una nota mala. Es que ese profesor la tiene conmigo.
Es más, no, los chicos no dicen el profe, dicen la vieja, el viejo. Pero ¿qué tal si hablando con el Señor, decís, Señor, ese tema es un obstáculo que no puedo superar? ¿Sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a abrir tu cabeza. Y cuando te saques el 10, quiero que vengas y me lo cuentes. Quiero que me lo cuentes. Entonces esa piedrita en el zapato que te estorba y que no te deja correr la carrera, probablemente ni te habías dado cuenta que la tenías. Pero por eso esta palabra. No sé cuántas piedritas se habrán metido en las sandalias de Jesús, pero estoy seguro que las sacó todas. Hay que sacar esas piedras del zapato, porque el propósito de Dios es tu vida victoriosa. El propósito de Dios es tu vida de progreso. El propósito de Dios es que su gloria se refleje en ti. Vamos a pedirle al Señor, ayúdame a poner los ojos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, muchas gracias a todos los hermanos que me tienen en sus oraciones, porque peleo con las tinieblas, cada día es un enfrentamiento. Peleo con las dificultades naturales de la vida, peleo con los límites, pero tengo mis ojos en aquel que venció y superó todos los límites. Alza tus manos y decís, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, opera dentro mío. Hoy hay términos de la ciencia y de la medicina que pueden ayudarnos en esto. Días atrás tuve que ir a un estudio por un malestar en la rodilla. Cuando me dijeron que lo que tenía que hacer una resonancia, dije, resonamos. Y no solo la rodilla. Y escuchaba todos los ruiditos que hacía el aparato. Digo, ¿qué sacarán con todos estos ruidos? Pero estaba como escaneando qué sucede ahí adentro. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué tal si el Espíritu Santo te escanea? ¿Qué tal? ¿Dejarías que Dios te haga una resonancia ahora? Y escuchás cantos y alabanzas, y uno que habla en lengua y el otro que adora, y Pablo tocando la guitarra. ¿Cuántos sonidos? Pero lo fundamental es que el Espíritu Santo está operando ahí adentro. El salmista se había avivado de eso y dijo, examíname, Señor. ¿Te animás a decirle, examíname? Examíname. Tal vez tenga prejuicios que nunca entendí por qué los tengo. Rasgos de debilidad en mis decisiones que nunca entendí por qué los tengo. ¿Cuántos testimonios les conté de eso las semanas anteriores? Pero estoy seguro de algo, el Espíritu Santo sabe hacerlo. Y sabe cómo tratarlo. Y sabe cómo sanarte.